Muchísimas gracias por la invitación. ¿Por dónde empezar, no? Tantas cosas, tantas aristas tiene esta situación del Poder Judicial. Voy a tratar de no ser reiterativo y enfocarme en dos cuestiones que yo creo que son interesantes para demostrar por qué tenemos que ampliar el número de miembros de la Corte Suprema de la Nación. Y además de eso, creo que debemos discutir el perfil de los y las postulantes, porque es una cuestión importante, ¿no? Creo que debemos superar la cuestión de la idoneidad técnica. La idoneidad técnica es muy importante, es una condición necesaria, pero no suficiente para el ejercicio de la magistratura. Y esto tiene que ver, decía yo, con dos cuestiones. La primera es la dimensión política del derecho, que supera la cuestión técnica, ¿no? Yo, en algún momento en mi vida, y disculpen la autorreferencialidad, cansado de las cuestiones técnicas, empecé a indagar sobre la cuestión política, la dimensión política, porque el derecho, en una de sus facetas, es una técnica distributiva de poder, ¿no? ¿Qué estamos habilitados para hacer y qué no? Y esto siempre beneficia a alguien y perjudica a otro. ¿Cómo nos posicionamos frente a eso? Aquí se habló de la perspectiva de género, y se citó a Simone de Beauvoir y al oprimido. Y bueno, y una de los méritos de las distintas concepciones del feminismo fue denunciar un sistema de opresión, ¿no? Denunciar un sistema de opresión que es el patriarcado. Eso es una cuestión política, no es una cuestión meramente técnica, jurídica. Y creo que el posicionamiento que asuman los postulantes respecto a las distintas cuestiones, las más trascendentes, es muy importante. Es difícil de evaluar, pero tiene que ser un componente de evaluación que supere los aspectos meramente técnicos. Si quieren, después podemos ampliar sobre eso. Pero la otra cuestión, para ser breves, seguramente Joaquín tiene muchas más cosas que decir que yo, también pensar en que debemos lograr diversidad en la integración de la Corte, que no solamente tiene que ver con la igualdad de género, con las cuestiones territoriales, de las representaciones en las distintas regiones, sino también y fundamentalmente con los distintos criterios de los cuales son portadores los operadores jurídicos. Porque el derecho no admite una solución jurídica, ¿no? Muchas veces los profesores preguntan en la facultad, ¿cuál es la solución jurídica del caso? No hay una solución jurídica del caso, hay un rango de racionalidades posibles. Porque el derecho puede ser interpretado de distintas maneras. Si no, administrarían justicia los ordenadores, las computadoras, y seguramente lo harían mejor que nosotros. Pero el derecho no es eso. Para poner distintos ejemplos y que se pueda entender, en un corte de calles, un juez puede ver ahí un delito. Otro juez puede ver el legítimo ejercicio del derecho a la protesta. En el caso del aislamiento durante la pandemia, algunos, verán una violación al derecho de circular libremente, otros a la libertad de trabajo, a la libertad de comercio. Y si lo fundan en derecho, desde el punto de vista formal, es válido. Ahora, más allá de la legitimidad que esto tenga respecto de la sociedad. Y otros verán que hay que limitar esos derechos en función para proteger otros, como la vida y la salud.
Siempre hay una valoración ética en la función jurisdiccional. Entonces, puede haber múltiples criterios. Los derechos muchas veces están enfrentados entre sí y hay que hacer prevalecer unos frente a otros y a veces es posible armonizarlos y otras veces no. Y lo que tenemos actualmente en la Corte es un discurso único prácticamente que tiene que ver con la protección de los derechos individuales más que los que representan los valores colectivos. Por eso creo que esta diversidad en la valoración tiene que ver con lo ideológico. Y hay que acá marcar esta distinción. Una cosa es lo ideológico, es decir, una forma de ver el mundo. Otra es lo político, que tiene que ver cómo se distribuye el poder entre los actores sociales. Y otra es lo partidario. Lo partidario es lo que no tiene que prevalecer en el Poder Judicial, pero la situación, digamos, la visión política e ideológica es consustancial al ser humano. Consciente o inconscientemente somos portadores de una ideología y eso es inevitable y eso tiene que estar expresado en el tribunal. Y tiene que ver con la ideología y tiene que ver, como dijo Carlos Rosangi, también con cómo uno ha forjado su subjetividad, su trabajo, sus vivencias. Tiene que ver con múltiples factores, pero esa diversidad tiene que estar representada. Y así, digo, si hay un juez como Rosenkrantz que representa, que se ha destacado en su vida profesional por defender ciertos intereses de las minorías poderosas, yo creo que también debería haber un juez o una jueza indígena, un juez o una jueza de las minorías sexuales, en fin, una diversidad de trayectorias y de ideologías que van a enriquecer el discurso jurídico, van a aportar distintas visiones de las que actualmente tenemos, que reitero, es un discurso único. Entonces, me parece que, de acuerdo a esto, no estoy muy de acuerdo con la división en salas, porque se perdería esa diversidad. Sí creo que podría admitirse las salas en las cuestiones formales de admisibilidad respecto del 280, aquí se habló mucho, pero cuando hay que decidir cuestiones sustanciales y fundamentalmente derecho de incidencia colectiva, causas colectivas, litigio de reforma estructural, creo que ahí la Corte tiene que funcionar en pleno. Y además, pensar en los otros estamentos de la organización judicial del país, porque el nuestro es un país federal que tiene cortes a su vez en cada una de las provincias, sus superiores tribunales, y también en tribunales de casación para cada una de las ramas del derecho. Me parece que con la organización, pensándola desde otros estamentos, con decisiones finales, podrían llegar menos cantidad de causas a la Corte, pero es importante que esa diversidad se vea expresada siempre en cada una de las decisiones y sobre todo cuando se va a establecer una doctrina, cuando se van a decidir causas importantes. Así que bueno, les agradezco mucho, no quiero abusar del tiempo y me gustaría después en todo caso intercambiar con ustedes. Muchísimas gracias. He visto ahí algunos proyectos que abordan la cuestión del procedimiento de selección de los magistrados y la idoneidad. Y quiero insistir con esto, la idoneidad técnica, porque para mí hay otro tipo de idoneidad. La idoneidad no tiene por qué ser técnica. La trayectoria en defensa de determinados valores, el compromiso demostrado. Si un abogado ha sido defensor de derechos humanos, en causas de lesa humanidad, eso no tiene un valor mayor frente a aquel que se ha dedicado a juntar cartoncitos de universidades nacionales y extranjeras. Entonces, bueno, nosotros al hablar de idoneidad tenemos que poner en valor también al abogado que ha sido abogado de un club de barrio, ¿no? Y que sabe de derecho. Miren, hay un viejo adagio inglés que Agustín Gordillo lo ha
traducido al argentino, que dice: un juez, ante todo, debe tener buen corazón. Y si sabe derecho, mejor. Entonces, en cualquier tipo de proyecto, yo creo que se debe poner énfasis, por eso hablé del perfil del juez. Pensé que se iba a suscitar alguna pregunta, pero como no se hizo, lo digo. Se tienen que ponderar estas características, la trayectoria, el compromiso. Siempre se dice genéricamente el compromiso con los derechos humanos, pero creo que hay que profundizar mucho más en estos aspectos, porque lo que queremos son jueces y juezas íntegros, no solamente no solo formados en el aspecto técnico. Por otro lado, hice hincapié también en la cuestión de la dimensión política, porque creo que hay un enorme desequilibrio del Poder Judicial. A veces es un problema sistémico, no es un problema de jueces o jueces individualmente. En esto de a quién se beneficia y a quién no, a qué se habilita, ¿no? En el Estado tenemos publicidad de los actos de gobierno, sistema republicano. En el ámbito privado tenemos secreto bancario. ¿Por qué? Si ambos son ámbitos de poder. Bueno, tenemos que pensar, ¿no? Derecho laboral, un sistema que supuestamente es protectorio, 2 años de prescripción, mucho menor que en los contratos en derecho civil y comercial. ¿Por qué? Bueno, estas cosas, ¿a quién se beneficia, a quién no? Es importante, porque uno de los problemas que yo creo que tiene el Poder Judicial es ese, la incidencia que tienen los factores de poder respecto de jueces, fiscales, juezas. Me refiero a los grandes medios de comunicación y al poder económico, fundamentalmente. ¿Cómo hacemos para equilibrar la balanza, hablando de justicia en este aspecto, ¿no? Porque los medios de comunicación, vinieron hace poco tiempo, un juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, decidió contra lo que venían, el sentido común que venían generando los medios de comunicación, que una toma de tierras no era usurpación, cosa que venimos señalando hace tanto tiempo. Y lo quisieron ridiculizar en los medios, diciendo que había decidido eso porque fue de día. Y el juez tuvo que salir con una aclaración de su sentencia frente a los medios de comunicación, Infobae y tantos que lo atacaron. Y ahora es un valor realmente que los jueces puedan y juezas tengan la capacidad de poder enfrentarse a esos factores de poder. Pero lo tiene que hacer con el apoyo de la comunidad, y ahí estamos. Si no incorporamos al Poder Judicial alguna forma de participación popular, de alguna forma de participación social, en audiencias públicas que no se publiquen solamente en el boletín oficial, ahí vi que un proyecto dice en los grandes medios de comunicación. Bueno, tiene que haber un verdadero debate cada vez que designamos a algún postulante. Me parece que esto es muy importante y que se puedan expresar apoyo, que se puedan expresar impugnaciones, pero también un observatorio estatal integrado por organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, los sectores que son víctimas del Poder Judicial también, que siempre los omitimos, para que muestren a la sociedad quién cumple con los plazos, quién no, quién cumple con los estándares internacionales, que hay muchos, por ejemplo, las reglas de Brasilia de acceso a la justicia, las reglas de la Convención de Belén do Pará y de la CEDAW en materia de género, y hay tantas estándares, las observaciones 4 y 7 del Comité del Pacto referidas al derecho a la vivienda y desalojos. Bueno, ¿se cumplen, no se cumplen? Mostrar, sin presionar, pero mostrar quién cumple, quién está realmente trabajando y quién se va a jugar al golf. Esto tiene que estar, porque también, ya que hablamos tanto de mérito, creo que forma parte de lo que sucede cotidianamente. Digo, porque es la única forma de poder hacer frente a estos poderes. Miren, ni le digo los que tuvimos que enfrentar a las empresas energéticas durante la cuestión, durante el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Un gobierno aliado, asociado a las empresas energéticas que fueron a las que más se beneficiaron en ese periodo, y quienes suspendimos tarifas y en consecuencia esto tenía traducción económica en los ingresos, en la rentabilidad de esas empresas, lo hemos padecido y mucho. Entonces, son cuestiones, las del poder, insisto, este desequilibrio que hay, porque hay muchos jueces y juezas que son buenas personas, pero
si tienen que enfrentarse al poder para garantizar los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, muchas veces no lo hacen. Y no lo hacen porque no tienen el apoyo suficiente de la sociedad. Es decir, aunque sus decisiones fueran legítimas en términos sociales, enfrentarse al poder tiene un costo hoy muy alto en el Poder Judicial. Y la última cuestión, para no excederme, ya hay muchas, no muchas aristas, pero es la cuestión de la especialización. Hay que tener cuidado con esto, porque yo creo que un buen jurista tiene que tener una visión integral del derecho. Si alguien sufre un accidente de tránsito en la calle, eso puede tener una arista penal, con lesiones, un homicidio culposo, pero también laboral, porque puede ser un accidente in itinere, y también civil y comercial, porque hay empresas de seguro. Es decir, el jurista tiene que tener una visión integral del derecho. La excesiva especialización a veces trae más dificultades que beneficios. Y gracias y disculpen si me excedí un poco en el tiempo.